tendrán que hacer los partidos de oposición, el Frente Amplio por México y su candidata Xóchitl Gálvez, ya que se extiende la percepción de que va en caída libre. Esta emoción inicial que provocó el cambio de esperanza que decía ella se estaba produciendo en México se ha diluido con el tiempo. No vemos coordinación entre los partidos y la candidata. Hace visitas domiciliarias que no creo que le aporten mucho a la señora Xóchitl. Mientras tanto, la máquina del oficialismo pues está trabajando en serio por llevarse la elección. Hay por ahí un artículo del colega Kurchenko en el que se habla de una reunión secreta donde asistieron gobernadores, senadores de confianza, los de confianza, ya los de Marcelo Ebrard, esos ya no son de confianza, donde se les diría o se les habría dicho que el presidente mismo hagan lo que sea necesario para que continúe la transformación. No tengo la menor duda de que esa es la intención de Morena y de su líder, que van a hacer lo que sea para ganar la elección. Esto le pone un doble reto a la oposición porque no vamos a estar en unas elecciones ordinarias, vamos a ir a unas elecciones de Estado donde todo el aparato, todo el dinero se va a dedicar a la compra de voluntades. No hay otra explicación razonable que en año electoral se haya prácticamente duplicado la propuesta para un déficit fiscal que solo es financiable, o sea, pasó hasta casi el 5%, 4.9%, que solo es financiable con impuestos y con deuda. Seguramente la primera opción en año electoral pues no cabe, será forzosamente con deuda, y esto pondrá presiones fiscales terribles al presidente que sea en el sexenio 24-30, que más bien va a ser presidenta. Me equivoqué, porque las dos candidatas posibles y la que es favorita de las encuestas, que ese es otro tema que hay que tocar con Pepe, las encuestas están volcadas dándole ventaja hasta de 50 puntos a Claudia Sheinbaum, cosa que no refleja lo que la sociedad vive. Pepe, ¿cómo ves la situación? Lamentablemente igual que tú, mi querido Pancho. Por un lado lo hemos venido diciendo, pero la realidad lo corrobora. El grupo Moreno, por decirlo así, y su santo patrón están determinados a todo, absolutamente a todo, porque lo único que podría ponerles límites, como a cualquier ciudadano, pues es la ley. Pero como ellos ya dijeron que a ellos la ley les vale madre, pues entonces ya saltaron la ley y se la han venido saltando. Entonces están convertidos en un tórton, ¿no? Y estoy contigo en que van a hacer todo, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Frente a eso, como tú bien decías, recordabas meses anteriores, se veía aquello muy cansino, se veía un solo actor que eran los morenos, se pensaba, ellos lo pensaban así, que la elección próxima iba a ser coser y cantar, los partidos de oposición se veían muy adormilados y de pronto, no me detengo en los detalles, surgió un elemento novedoso que fue esta convocatoria abierta y la aparición de Xóchitl, que sin duda trajo consigo un elemento novedoso, movió las aguas y generó una esperanza. Y veo al mismo tiempo que tú con preocupación que esa esperanza, por decir algo, se diluye, ¿no? Lejos de crecer, que era lo deseable, en el mejor de los casos está estacionada, si no es que se descarapela, y evidentemente eso constituye una preocupación. Los partidos tienen su lógica, están pensando sus candidaturas, la candidata piensa básicamente atraer a la ciudadanía, pero se ve una descoordinación entre ambas formas de operar, y por otro lado la candidata, como tú dices, invierte su tiempo en cosas que pareciera que no son el camino para atraerle votación, mientras del otro lado la máquina de vapor va a todo vapor. A todo lo que va. Afortunadamente, como tú bien dices, faltan meses y eso abre una esperanza de que las cosas se muevan. De no ser así, si tuviéramos la elección hoy, pues ya, ¿no?, vamos dándonos el pésame.
pero el hecho de que falten meses nos deja abierta una esperanza. Ojalá que esa esperanza no muera. Eso es un poco el discurso de Xóchitl Gálvez, y quiero aquí enfatizar otra cosa. A esta percepción que se amplía de que la elección otra vez está regalada para Morena, han contribuido lamentablemente las encuestas que se han difundido. Pero no perdamos de vista que las encuestas son pagadas, que hay encuestas, no estoy diciendo que estén distorsionando por dinero, estoy diciendo que son pagadas. Y si tú vas y contratas una encuesta, pues no va a ir en tu contra. Ahora, esta diferencia de 30 puntos que dio la medición que hizo el Universal, pues de repente salieron ahí cosas raras, ¿no? Como que la hija de Ilio Ortiz, el director de ese periódico, pues está en una asociación de jóvenes que está empujando a Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues eso da lugar a sospechas, obviamente, de que pues, ahí, como decía, Vicente Fox, la encuesta está cuchareada. Una ayudadita. Copeteada. Una ayudadita, claro. Pero hay otras que no solo le dan 30 puntos, le dan 50 de las eras. En fin, está reflejando esa percepción, pero además, incluso los encargados, digamos, de promocionar a Xóchitl, Alito Moreno, Santiago Krill, dicen que, pues sí, efectivamente hay una desventaja, pero que es de un dígito. Entonces ahí hay una gran diferencia. Ya las encuestas en el Estado de México le erraron totalmente. Acuérdese, le daban entre 20 y 23 puntos de ventaja a Delfina Gómez, y finalmente pues la distancia fue de 7, 8 puntos, por ahí. Entonces hay nada más 12 puntos de diferencia o 15 según el caso, y estoy convencido de que hoy estamos viviendo ese mismo fenómeno donde se está creando esa percepción, y detrás de ello veo un ánimo de desalentar a la gente, decir, no, pues ya, eso ya está resuelto, ya para qué, no vamos a... O sea, de desalentar el voto, pues. Pepe. Y fíjate que lamentablemente somos un país, somos un pueblo abstencionista, históricamente somos abstencionistas, de tal manera que hay una preocupación de fondo. Si ese abstencionismo es secundado, avalado, como tú dices, si la idea es transmitir la sensación de ya para qué va, si esto ya está cocido, pues mal pintan las cosas. Déjame traer a colación una cosa que me encontré en el YouTube. Le hicieron a Claudia Sheinbaum una entrevista a Los Moneros, no sé si la viste. No, pero me la imagino. Me llamó la atención. Los Moneros son estos 3 caricaturistas que son muy, ¿no?, adictos al pejismo. Bueno, pues la recibieron en su... Pejismo, dijiste. Al pejismo, sí. Sí, al espejismo. La recibieron en su escenografía, en su ambiente, y me llamó la atención porque lo primero que pensé fue, pues es una entrevista a moda, ¿no? Ven a casa, siéntate cómoda y desde ahí siéntete con toda libertad y nosotros te vamos a poner las bolas que te convengan. Me llamaron la atención 3 cosas. La primera, no puede evitar ser una persona rígida, al mismo tiempo que trata de ser sonriente. Entonces la resultante es una cosa rara. Transmite rigidez y ella intenta ser sonriente. En mi impresión se ve como una sonrisa fingida. Es una personalidad, simplemente lo digo, no estamos descubriendo nada nuevo, pero visto así, pues pareciera que se va a hacer el tono dada su personalidad. La segunda cosa que me llamó la atención, la pregunta expresa de ellos acerca de qué serán las cosas que preservará. Ella sin mayor trámite se refirió a la mañanera y dijo que sí, quizá con alguna modificación, hasta ahí dijo, ¿no? Pero lo que me parece importante fue el motivo que adujo, ¿no? Sí, dijo sí, es un instrumento importantísimo, importantísimo, porque no se nos olvide que nosotros estamos encabezando un movimiento de transformación.
y tenemos de lado al pueblo. Y por tanto necesitamos mantener la comunicación permanente con el pueblo para orientarlo, para instruirlo, para organizarlo en dirección a la transformación. Y sobre todo, dijo, porque esa comunicación nos permite desmentir la campaña conservadora que estamos enfrentando. Entonces sí, la mañanera, que es un instrumento de lucha, es interesante porque todavía nuestro Señor decía que era un fenómeno de comunicación circular, ¿no? Ya en las palabras de Claudia ya se convierte en un instrumento de lucha, ¿no? Es decir, es un púlpito desde donde están pues convocando al pueblo bueno, ¿no?, a luchar contra el demonio, ¿no? Y la tercera cosa que me llamó la atención es su modo de hablar. A ver si puedo expresarlo. Estamos acostumbrados a que el presidente hable en primera persona, ¿no? Él dice de su ronco pecho, ¿no? Mi pecho no es bodega, en fin, siempre habla en primera persona. En el discurso de Claudia siempre es, y me recordó los evangelios, no es lo mismo el modo como Jesús habla que como los discípulos hablan, ¿no? Durante toda la entrevista ella no dejó de decir, porque como Andrés Manuel dice, como el presidente señala, como él nos ha dicho, como él nos ha enseñado, de tal manera que ahí vamos a tener una variante, ¿no? No va a ser un régimen en primera persona, sino en tercera, ¿no? Siempre va a estar hablando de él y a nombre de él y a través de él y por él. Ahora sí que, como decía en la misa, mientras le sirva, Pepe. Claro. Ya una vez en el poder, eso no va a ocurrir. Pues por ahí va a empezar, ¿no? Pero me llamó la atención porque de alguna manera es un anticipo de cuáles son sus intenciones y su visión. Simplemente lo apunto porque es lo que está por venir. En fin. Pues mira, hablando de la personalidad de Claudia Sheinbaum, hay señales que la dibujan como muy autoritaria, como intolerante. Me refiero a dos cosas específicas que todo mundo vimos. Uno, el regaño que le dio a Alfonso Durazo en el Consejo Nacional, porque cuando ella llegó, unos partidarios de Monreal entonces la hostigaron y dijo: yo a donde voy se me respeta, señalando con el dedo y con el puño golpeando la mesa. Esa es una. La segunda, un reportero de Tabasco le hace una entrevista, le pregunta, se atreve a preguntar si el presidente López Obrador no es quien está conduciendo la campaña. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Por qué tanta violencia en esta entrevista? ¿Violencia? Era una pregunta obligada, de cajón, digamos, no agresiva. El reportero estaba haciendo preguntas pertinentes, no sesgadas. Preguntar si el presidente estaba conduciendo cuando todos sabemos que el plan de campaña se hizo con la presencia del presidente en un restaurante arriba de un hotel en el centro de México. Pues si el presidente no está metido en eso, entonces ¿qué está haciendo ahí, no? Finalmente. Entonces, estas dos cosas son preocupantes. Pero además déjame contarle otra cosa. Ahorita que hablabas tú de crear estas percepciones, y me acordé de Luisa María Calderón. Esta semana compareció ante Luisa María Calderón, vaya lapsus, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, que compareció esta semana ante la Cámara de Diputados. Obviamente salieron ahí esta violencia que nos tiene verdaderamente arrinconados a los mexicanos, pero que ya la gente como que no reacciona, porque suceden cosas de una crueldad, Pepe. Y diarias. Impresionante esto. Los muchachos estos de uno de 14 años, otros de Zacatecas, los de Lagos de Moreno. ¿Quién se acuerda de esos 5 muchachos de los que no se volvió a saber absolutamente nada? La maestra Bernie asesinada en Chiapas, este desfile apoteósico que hizo
el cártel Jalisco, perdón, de Sinaloa en la frontera con Guatemala, en Chiapas, la frontera con Guatemala, en fin, todo esto nos está reflejando una descomposición muy, bueno, de susto, pues. Muy grande. Para usar un término popular, asusta esa realidad. ¿A dónde vamos con este tipo de cosas? Y esta señora, que es joven, creo que le faltan tablas, dijo ante el Pleno de los Diputados pues que era una cosa de los medios, que los medios que disfrazaban la realidad. No es disfraz. ¿Cuántas masacres nos enteramos al día? Hay un promedio de 80 y tantos muertos diario. Hay días en donde se eleva por arriba de 100. ¿En dónde ocurre eso? En México. Y no es una zona aislada, ni son hechos, no, es en todo el país, en unas regiones con mucho más frecuencia que en otras, como Zacatecas, como Guanajuato, como Chihuahua, Ciudad Juárez, en fin, ya para qué les hago aquí un dibujo de lo que ya todos sabemos, las zonas más calientes, pero en general, si uno anda en las carreteras, pues ya no andas como antes. No. Ahora andas, ay caray, ojalá llegue a mi destino, no sea que me vayan a asaltar. Yo conozco mucha gente que duda tomar la carretera a Cuernavaca o a Pachuca, porque pues no hay condiciones para saber que estamos seguros. Pepe, nos están diciendo que ya le invitamos el próximo viernes a las 9:30 para seguir charlando sobre estos temas. Déjame mandarle un saludo a la secretaria de Gobernación. Por favor, ¿no? adelante. Es que sí me enterneció esta muchachita. Está bonita, ¿no? Nadie le quita que está bonita, está joven, está inexperta, en ese sentido está entusiasta, por otro lado adora a su jefe. Digo, entendemos muy bien su naturaleza personal, pero una cosa, digamos, son sus circunstancias personales que deben ser muy buenas y muy elocuentes y la deben tener muy contenta, y otra cosa es lo que ella dice, cómo se atreve a decir lo que dijo. La única explicación pues es que viven adoctrinados, no hay otra explicación. A ella le restan años de vida y no es amenaza, pero sí le juro que la vida le va a abrir los ojitos. Y me voy a permitir alargar 30 segundos más este programa para contar una anécdota que ocurrió en esa comparecencia de la que ya les hablé, de la secretaria Luisa María Alcalde. Se sube una diputada del PRD, Edna Díaz, que por cierto fue campeona mundial de taekwondo en el 2005, para decirle a la secretaria de Gobernación: invíteme a ese país que usted acaba de describir, porque eso no es México. En todo caso, eso sería Pejelandia. Esa fue la comparecencia por la glosa del informe de la titular del segundo cargo más importante del país. Nos vemos el próximo viernes, 9:30. Muchas gracias, les decimos Pepe Newman y su servidor Francisco Garfias.